Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón y a este espacio cultural de la Fundación que hemos inaugurado hace relativamente poco, no, muy poco, porque lo inauguramos el 27 de enero, con lo cual están ustedes en uno de los momentos más importantes también para nosotros, que es la inauguración de este espacio, y además en un año que para esta fundación es muy importante. Este año se cumple el centenario de Revista Occidentes. Nos acompaña Fernando Rodríguez Lafuente, que es el señor aquel serio que está allí, pero es una parte muy importante de esta casa, que es el director de Revista Occidente, que cumple 100 años, que fundó Ortega junto con Vela, Fernando Vela, en el año 23. En este espacio que hoy estamos aquí, este espacio se llama María de Maeztu. Les cuento esto porque esto creo que es importante también poner en valor a aquellas personas que han hecho y que han liderado los grandes cambios y transformaciones en nuestro país. María de Maeztu fue una pedagoga, fue la impulsora de la residencia de señoritas. Donde están ustedes situados, esto fue la residencia de señoritas, esta parte menos, porque esta fue nueva, pero estos dos edificios que tenemos aquí fue la residencia de señoritas, que fue en el momento, en el año 1915, donde se permitía que las mujeres pudieran estudiar, y en ese momento aquí también venían muchas mujeres de fuera a poder desarrollar su carrera profesional. Además fue también un espacio de cultura, un espacio donde distintos intelectuales de nuestro país, Ortega, Marañón, Arquistain, Vela, etcétera, etcétera, daban aquí clases, incluso Pergamín venía aquí a dar clases también a las chicas, pero donde también se hacía cultura. Y por eso para nosotros es importante recuperar ese espacio cultural y además sobre todo en estas instalaciones que ya tenemos con estas condiciones para poder tener esta actividad cultural. Una anécdota que para nosotros es muy importante: el 16 de marzo de 1932, Federico García Lorca lee por primera vez aquí, en este edificio de aquí al lado, lee Poeta en Nueva York. Como saben, Federico García Lorca nunca vio Poeta en Nueva York publicado, lo fusilaron antes y no pudo ver, pero sí que leyó esa primera vez que hace esa interpretación, aunque él vivía en la residencia de estudiantes, la quiso hacer en esta casa. Por lo tanto, queremos recuperar lo hablaba antes con Carles, el significado de lo que significa la música, la cultura, las emociones, y volver a traerlas ahí en esta casa. Cuando Paco Pons, mi amigo Paco Pons, me dijo que queríamos a ver si podíamos firmar un convenio junto a la Capella y la Fundación Ortega Marañón, bueno, yo es que como si Paco me dice tenemos que hacer algo, yo lo hago y luego ya preguntamos a ver qué vamos a hacer. Entonces lo hicimos, entonces nos ha llevado a que hoy tengamos aquí a esta presentación y que tengamos este acto tan precioso que va a estar, sin duda alguna, con la presentación de la programación. Ahora les presentaré a mis dos acompañantes, que son los importantes. Yo solo soy el director cultural de la Fundación y solo tengo la función de darles a ustedes la bienvenida a esta casa. Creo que es importante el que podamos celebrar esos eventos y además, sobre todo, dar cobertura al trabajo fascinante que se hace, sin duda alguna, en este caso con la música. Hoy en este acto, que está la presentación, y con Carles Mangraner y Juan Ángel, se me había olvidado el nombre, perdona, con Juan Ángel, van a presentar la presentación de la programación y sobre todo van a hablar de este certamen del 12 curso del festival, que es en Morella. Morella, si no la conocen, es una ciudad fantástica, es impresionante. El sexenio es una celebración interesantísima y es una ciudad donde se respira la cultura, sin duda alguna, en todas sus extensiones, ¿no? Y el tener aquí en la Fundación hoy esta presentación para nosotros es muy importante, y posteriormente vamos a disfrutar de la música. Yo ya he podido disfrutarla un poco antes, escuchándolos cuando les estaba ensayando, y les aseguro que será una maravilla, así que espero que disfruten tanto de la conversación como, por supuesto, del concierto. Y siéntanse en su casa, que esta quiere y pretende ser eso, la casa de todas las personas y, sobre todo, fundamentalmente, la casa de la cultura y del pensamiento. Carles, vuestro turno. Muchas gracias, Federico. Gracias. Hola, pues empezaste casi, ¿no? ¿Empezaste? Sí, claro que sí. Bueno, buenas tardes y bienvenidos y muchas gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde en la presentación de un festival que es uno de esos paraísos cercanos que tenemos en la vida cultural de este país. Yo quería decir, dentro de lo que el director de la Fundación Cultural ha dicho hace un momento, contextualizando pues un poco lo que es la Fundación
Ortega Marañón, que hay además otra cosa pues muy curiosa y muy importante y que tiene un poco de relación con la inauguración de esta sala o de este lugar como cultura el día 27 de enero. El día 27 de enero es el día que nació Mozart, con lo cual eso trae muy buena suerte a las cosas que se hagan aquí, porque claro, la sombra de Mozart es alargada y ahí está, en un momento determinado, para servirnos, para protegernos, para inspirarnos y para lo que sea. Yo creo que ha dicho, el director cultural ha hablado de una cosa importante, o de las cosas que yo creo importante del Festival de Morella, y es el lugar en sí. Morella es una ciudad verdaderamente mágica, tranquila, atractiva, incluso hace menos calor en verano que las que están bastante cerca, y es una ciudad donde se respira una especie de gran paz, que luego cuando uno asiste a los conciertos, sea en lugares como a la puerta de las iglesias, con el órgano de Turul, en los lugares que sea, a la luz de las velas, todo esto, pues siempre hay un elemento mágico en que la música se está viviendo de otra manera. No es la música vivida como en los auditorios, con los rituales, las formas de saludar, las formas de comportarse, todo eso no. En Morella parece que la música, que somos música cuando estamos allí, cuando paseamos con los intérpretes, cuando les escuchamos por aquellas calles y cuando verdaderamente nos elevamos, porque claro, luego, dentro de todo, está el tipo de música que en Morella hay. Entonces, un segundo aspecto que en Morella a mí me parece importantísimo dentro del festival es que, claro, en Morella están haciendo una recuperación de la cultura española que se manifiesta a través de los discos, por ejemplo, más ya que no hace nadie. Y entonces, claro, gracias a ellos, la música medieval y renacentista, la música esa del pasado, la estamos convirtiendo, rompiendo todas las fronteras del tiempo en música del futuro. Porque en esas músicas, en nuestra propia historia, la que está ahí, la historia del misterio de Elche, la historia de las sibilas, la historia de una serie de motivaciones que realmente están ahí y que nos llaman la atención de una forma muy poderosa porque siempre pues tienen un influjo sobre el espectador moderno que es que realmente las hace muy seductoras y muy atractivas. No sé, por poner unos ejemplos cercanos en el tiempo y no extenderme en hacer historia con todos los discos. Uno de los últimos discos que han sacado, o el último disco, es un disco verdaderamente maravilloso sobre las mujeres, sobre fémina, en la Edad Media, todas aquellas mujeres que no es que reinasen, porque reinaban sus maridos, pero la vinculación que con la música tienen, lo cual es un hecho histórico curiosísimo dentro de la Corona de Aragón, y entonces esto le da una importancia vital porque estamos contemplando o escuchando la música de la historia. Es un disco que ha tenido unas críticas estupendas en ahí donde se han publicado reseñas de él y que, bueno, pues solo hace falta pues, ese reconocimiento al trabajo bien hecho. Un poco anterior a este disco, aparte de música grotesca, el disco que hicieron del Collar de la Paloma, a los 1000 años del Collar de la Paloma, claro, ha tenido el asombro por completo de todos los grandes centros que la han premiado de la música antigua en Europa. Y que verdaderamente pues vale la pena porque está escuchándose o recuperándose o estudiándose un tipo de música que está ahí, que es nuestra música, pero que está un poco como arrinconada, como olvidada y tal. Es una música que sale, gracias a ellos, a una primera línea y que está, pues verdaderamente, le da una fuerza y una garra y una chispa verdaderamente mágica. Y por citar un tercero, un disco, yendo hacia atrás, un tercero o un cuarto, voy a citar dos más, un tercero sería el de Mediterránea, con esas relaciones entre lo que es el Mediterráneo como unión entre lo que era Aragón, Valencia, Cataluña y Nápoles y el Mediterráneo de Jaime I, con todo lo que supuso los momentos históricos de ligazón entre Nápoles y varias de las regiones ahora españolas, para comprender más de dónde venimos, lo que hacemos y cómo se ha elaborado nuestra música. Por eso, en el recital que van a escuchar ustedes dentro de un momento, que es un poco más anterior, no deja de ser oportuno que se haga una visión
de Cervantes y la música. Una visión en que realmente pues, se llama claroscuro, como lo llaman ellos, y me acuerdo que hace 2 años, cuando se presentó en el Instituto Cervantes de París, causó tal conmoción que los teatros de París rápidamente lo llamaron para que volviesen y se pusieran los teatros ya normales, porque realmente, pues sí, es Cervantes, es la música del Quijote, es la música de lo que se quiera o inspirada en, pero es un tipo de música que muchas veces está olvidada. Con lo cual, y resumiendo, la recuperación histórica que hace un festival de estas características le da una importancia verdaderamente fundamental. Tercer punto. Ya ven que no estoy hablando ni de la programación ni de nada, sino simplemente del entorno, un poco que envuelve al festival. Tercer punto, importantísimo. Tienen en paralelo con el festival unos programas de educación musical en que se llevan a los intérpretes o a los especialistas más destacados, yo creo, que están en este momento en la península ibérica. Si hay un director de coros que ahora está en la Orquesta Radio Televisión, el Marco Antonio García de Paz, este asturiano, que es un director sensacional y demás, ¿dónde no falla nunca? En Morella. Si hay una intérprete de música antigua en que realmente todo lo que hace se mira con unos ojos de asombro por la calidad que desprende en todo lo que hace, esa es Paloma Gutiérrez del Arroyo, que nunca falla en Morella. Y entonces, claro, de repente hay esa enseñanza, esa cuestión educativa de trasladar lo que se tiene detrás a la gente joven que verdaderamente pues, importa de una forma clarísima y muchísimo. Bueno, y luego nos vamos al festival. Y el festival, pues claro, es un festival en que uno escucha lo que escuche, pero lo está escuchando desde el punto de vista de en esos lugares bonitos de la ciudad en que coinciden, por una parte, lo que podemos llamar la gran música, los grandes programas de música, con las músicas populares. Y no está de más subrayar el que, por ejemplo, aparte de las grandes voces que puedan venir, que haya experiencias como la de, no sé, grupos de talentos emergentes que surgen de ahí, que se ponen en pie este año y demás, para que los jóvenes salgan también y vivan la música en los lugares de los mayores, a esa tradición que tienen todos los años, que a mí me conmueve año tras año, que es la del bureo. El bureo, que es coger a los músicos populares de toda la zona, de toda la región, y que vayan o a las plazas o a la plaza de toros o donde sea, y la gente canta con sus instrumentos, baila y se lo pasa en un sentido festivo en que realmente se ve que la alegría de la música lo que traslada es un elemento espiritual verdaderamente que la hace pues inolvidable y que la hace muy atractiva. Hablar luego del resto de los programas que hay este año, el programa de la Sibila, el programa de una voz como la de Brigitte Lesne o no sé, o la danza de la muerte como una cosa tradicional, o los cantos a la mar y cosas de este tipo, bueno, teniendo aquí al director, pues sería una osadía, ¿no? Aparte de audacia, el que yo dijese algo, porque él lo va a contar muchísimo mejor, dado que hace la selección y va a dar ese detalle que a mí se me escapa dentro de las líneas generales. Pero, para terminar, también yo voy a destacar un poco el que el festival no renuncia a hacer algunos coloquios, por ejemplo, o algunas charlas y demás, que a veces pues, realmente resultan pues, muy atractivas porque se sigue la reflexión de esta ligazón entre la modernidad de la música antigua y lo que está representando lo que se vive. Este año, por ejemplo, van a venir Sergio Pagán como gran especialista de música antigua en Radio Clásica, Gonzalo, que está en la sala de la revista Ritmo, y por ejemplo, la gran cineasta Arantxa Aguirre, muy famosa por todas las películas que ha hecho de temas musicales, de Martín y Soler, de la novena de Beethoven y de cosas de este tipo, en que realmente nos ha descubierto la música de otra manera, de una manera cinematográfica, y que seguro que va a tener con aquellos paisajes una fuente de inspiración muy grande. Y Cristina Bordas también va a estar en la presentación este año, que la tenemos también en la sala, por ahí detrás.
y entonces, pues no sé, pues renueva pues esta especie de tema atractivo de que vengan personas que realmente pues a veces nunca han estado antes en Morella, aunque sean de sitios cercanos y de periódicos cercanos, como ocurre y como ocurrió el año pasado, en que se quedaron fascinados de Federico Fabris, director por muchos años de la Sociedad Internacional de Musicología y de un festival que hay, el Festival Duni, hay en la zona de Matera y en toda esa zona de la Basilicata en Italia, en la que creo que vais este año ya, Septiembre, lo cual está muy bien que ya se establezcan estas conexiones con conciertos en vivo y que, pues no sé, volviendo al año pasado, María del Ser estaba también de Radio Clásica verdaderamente emocionada con lo que era el vivir aquella experiencia diaria, y lo mismo pasó a la chica que dirige la revista La Nueva, Melómano, o no sé, a todos los que vengan, pues por allí pues encuentran verdaderamente, nos encontramos en la gloria. Yo fui un año y ya llevo 4 seguidos, como me han recordado, en que no me lo pierdo por nada, por nada. Pero en fin, esto ya es una cosa personal y los valores están ahí, en el lugar, en la música, en la forma en que se vive y en muchas cosas más que seguro que Carles, como director, les va a contar y les va a tentar. Reserven ya las plazas, los hoteles, los lugares, los viajes, lo que haga falta. No se van a arrepentir. Muchas gracias, Juan Ángel. Yo me encontré a Juan Ángel podemos hablar, más que cada uno hable como lo que queramos, nos vamos hablando. Nos encontramos hace 4 años en Morella, sí, y eso, ya no has dejado de venir. No he dejado de venir. Y la verdad para mí es una suerte poder tener a Juan Ángel. Le conocen, no sé si le conocen, y una pequeña presentación de Juan Ángel creo que es necesaria. Y te leo, igual hay una cosa anticuada, pero bueno, es ensayista, tareas de divulgación cultural donde sea, en prensa, en radio, en televisión, fundador y director del proyecto Ópera Digital del Liceo Barcelona, director cultural del programa Tutto Verdi de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, director de la historia de la música en España e Hispanoamérica, editado por el Fondo de Cultura Económica, premio de la crítica al Fondo Cultural Salzburgo en 2000, y diriges cursos, además de impartir conferencias en diversas instituciones y estar todos los años en Morella. Exactamente. ¿Y cómo le iba a dejar escapar? ¿Cómo le iba a dejar escapar? Era imposible, porque cuando... Yo no quería hacer nunca... Yo no quería enseñar. Yo estudié muchísimo de pequeño, y sigo estudiando, evidentemente, pero siempre la enseñanza... Me ha gustado enseñar a los que saben, y estos son los malos profesores. Los buenos profesores son los que enseñan a todos, ¿no? Y siempre me he dado cuenta de que disfrutaba enseñando a aquellos que sabían más, pero a los que no sabían me ponía muy nervioso, ¿no? Entonces siempre renunció un poquito a la enseñanza. Estuve en el Superior de Castellón, en otros conservatorios, pero al final, en un viaje que hacía por el Maestrazgo y por Sports, que son las 2 comarcas epicentro de lo que antiguamente era la Corona de Aragón, de lo que hoy son las comunidades de Aragón, Cataluña y Valencia, justo en el centro, lugar territorialmente estratégico, no solamente cultural, sino políticamente. Allí hubo encuentros entre San Vicente Ferrer, el Papa Luna y el rey Fernando de Aragón, porque era donde les pillaba cerca. ¿Dónde quedamos? Quedamos en Morella, y les pillaba a todos a la misma distancia con el AVE. Y en un viaje que hacía por allí me convencieron para entrar en esta ciudad y me dijeron, ¿por qué no haces un curso de música antigua aquí? Yo estaba un poco reacio a realizarlo, pero la conocí más cuando la visité, y dije, si hay que hacer un curso tiene que ser aquí, porque aquí se une todo lo que yo en cierta manera trabajo con la música, la historia, el arte, la belleza, el silencio, la buena temperatura, la gastronomía, pues todos aquellos placeres que nos hacen ser un poco mejor humanos, ¿no? Más humanos. Y hablé con el alcalde de entonces, que desde el día 27 ya no es el mismo, y me dijo, sí, de aquí no tenemos dinero, pero aquí tiene usted las llaves del pueblo y puede hacer lo que usted desee. Llevamos 12 años haciendo un curso que es un poco la traslación de lo que es Capella de Ministrers, este proyecto que inicié hace 36 años ya, y que llevamos tantísimos discos, conciertos, y que es un proyecto que estoy agradecido de estar en esta casa, la verdad.
estar en esta fundación, también a su director Federico, que entra y sale, pues siempre tiene con mucho trabajo. Pero estoy muy agradecido porque la música antigua es pensamiento, básicamente, sin olvidar que después lo convertimos en una faceta también lúdica. Pero sobre todo nace del pensamiento, nace de la investigación, nace del rigor, para después transformarse por medio de los intérpretes y para generar un impacto en la sociedad actual. Es irrecuperable el sonido del pasado, por mucho que luchemos, no existe. No existe. Y si existiese, no sé si tendría sentido, porque somos otra generación, vivimos en otro mundo, en otro siglo, en otras circunstancias, y muchas veces extrapolamos aquellas músicas para lo cual fueron escritas. La funcionalidad de la música clásica o de la música tradicional dejó de ser tal en el momento que aparecieron los auditorios y los públicos. Y así funcionamos en música antigua, buscando una verdad que nunca será tal cuando la reinterpretamos, pero haciendo reflexionar. Yo creo que el hecho de que estemos aquí, Federico, de que hayamos firmado un convenio con la Fundación Capella de Ministrers, yo creo que es fundamental, porque el pensamiento es el eje de nuestro trabajo, y aunque está siempre sucinto a cualquier interpretación, hablar, como ha dicho Juan Ángel antes, del collar de la paloma, el amor hace 1000 años, fíjate, si en esta casa de la filosofía no tendría cabida hablar sobre esto. Y me interesa mucho poder hablar sobre lo que hacemos y después pasar, explicar cómo aquello se recupera para nuestro siglo y que nos abra las puertas al futuro. Hablar muchas veces, cuando me preguntan cómo vemos el arte y la deontología en el arte también, explico que tenemos que aceptar todo lo que sucedió en tiempos pretéritos. Los cuadros están ahí y las violaciones están pintadas y los maltratos y el antisemitismo está escrito, pero reflexionemos sobre ellos para que no vuelva a suceder y para generar un mundo mejor, que para esto sirve la música del pasado. Muchas veces encontrar el sentido de lo que uno hace en la sociedad actual es fundamental, y no solo vale interpretar música de Sebastián Durón, no vale recuperar esto, recuperamos el patrimonio. Yo creo que siempre hay una esencia en cualquier acto cultural, y esto es lo que me llevó sobre todo a plasmar en este curso macro festival todo lo que hace Capella de Ministrers. Y es que Capella de Ministrers ha trabajado en 2 líneas fundamentales, sobre todo la recuperación de la música escrita y de aquella no escrita. De la música, lo que llamaríamos hoy la música culta. ¿Culta por qué? Porque se escribió. Yo no encuentro otra definición, porque tampoco la tradicional es una música inculta. Lo único que les diferencia es el papel. Pero el papel hace cultos a los fenómenos, hace culto a la música. Y el papel, en cierta manera, le ha dado una distinción, una excelencia a la música occidental que no tienen otras músicas. Ver la partitura ha generado procesos de creación distintos al solo oír la música, y la verdad que la evolución de la música en Occidente, si ha devenido a lo que es hoy en día, es gracias al papel, gracias a la escritura y a la vista, más que al oído. Esta reflexión está continua en Capella de Ministrers. ¿Cuáles son los puntos de unión entre aquella música que se ve y aquella que no se ve, entre aquella que solo se escucha? ¿Cuáles son los puntos de conexión entre la música tradicional y la música culta? Y yo no soy nadie que haya inventado esto, porque tenemos épocas en la historia de la música que ya muchos compositores han indagado en este mundo, como el mismo Manuel de Falla o Kodály, que apostaron por toda una tradición en sus grandes obras musicales e incluyeron la música tradicional en sus obras como elemento nacionalista, significativo, llamémoslo como queramos. En música antigua es importantísimo, y el curso, os voy a hablar un poquito del curso y después del festival. El curso se ramifica en estas 2 grandes ramas: la música culta, la música tradicional, la música escrita, la no escrita. Y aquí tenemos, como bien has dicho, una serie de profesores, empezando por Robert Cases, Delia Gúndez y todos los que acompañan, fieles desde el primer día, vienen en el momento que les llamo y a veces sin llamarles, y esto es lo que más me estimula a seguir trabajando, la confianza que los mismos profesores tienen en el proyecto, porque si no sería incapaz de seguir con él. Como ha dicho Juan Ángel, si usted quiere estudiar arpa, viola medieval, fídulas, sacabuches, cornetos, todos aquellos instrumentos que se imagine,
coro, canto medieval, canto renacentista, canto barroco, interpretación escénica, que se estudia poco en los conservatorios, fíjense, se estudia poquito. Tenemos que crear desde la iniciativa privada estas confluencias para que se pueda estudiar. A veces me pregunto por qué, esta reflexión la hago luego, si te parece. Y haré un pequeño paréntesis sobre esto. Y después hay otra rama, que es la rama de la música tradicional, donde incorporamos, pues este año, por ejemplo, viene Eliseo Parra. Viene un músico persa, un Kabesavarian, un músico marroquí, vienen danzas, percusiones, donde buscamos qué tienen estas músicas y qué tienen las nuestras en común. Y la verdad es que a veces, sin hablar, nos vamos entendiendo, que es la grandeza de la música. Esta frase que dice que la música es el lenguaje universal, que le pregunten a un músico, porque a veces sin hablar con ellos, hace poco estuvimos en Argelia y árabe no hablamos, y nos hicimos más amigos de ellos que a lo mejor con gente con la que llevas hablando mucho tiempo. La música es verdaderamente el lenguaje universal, y con ella confluimos en estas dos ramas que se trufan con todo lo que nos aporta Juan Ángel. Y nos aporta una mesa, una inauguración con la queridísima Cristina Bordás, que está aquí, que harán una presentación, y después una tabla de debate con periodistas, porque si hacemos las cosas hay que contarlas. Lo que no se cuenta no existe, y más en los tiempos que vivimos, y permite que no me equivoque con los nombres. Y en esta mesa redonda que titulas La ilusión del tiempo, correspondencias amables entre el pasado, el presente y el futuro, moderada por Juan Ángel, y colaborarán Arantxa Aguirre, Sergio Pagán, como había dicho, y Gonzalo Pérez, que tenemos ahí detrás también. Y será un placer escucharles, además de que asistirán diversos programadores de la Red Europea de Música Antigua, invitados por Acción Cultural Española, y participarán en todas estas mesas, participarán para que también conozcan desde Europa lo que se está haciendo en España en estos momentos. Además de esto habrá una serie de conferencias. Destaco la conferencia de Alberto Cebolla sobre la recuperación de un repertorio de un convento de clausura del siglo XV en Sigena, el procesional de las monjas de Sigena, y nos dará una conferencia sobre esta recuperación que presentamos en concierto en Morella y en el mismo Sigena a finales de julio, y presentaremos en disco a final de año. Y también la conferencia de José Miguel Lorenzo, que yo creo que es el gran ilustrado, el gran genio de la investigación sobre la música y las mujeres. Será un placer escucharle y le tendremos también. Con esto, actividades paralelas, etcétera, y 16 conciertos, se configura una semana donde no hay tiempo para nada más que abandonarse para la música. Y además estamos amurallados, nadie se puede escapar de Morella. Y vivimos intensamente. ¿Y por qué un músico hace esto? Pues al final, fíjense que es como muchas actividades, mucho trabajo, gracias al equipo colaborador, gracias a Ángela, gracias a Chimo, a toda la fundación que están detrás, porque esto es, en Valencia los que hacen fallas dicen que aún no han quemado una, ya están pensando en la del año siguiente. Pues Morella es igual. Morella aún no se acabó de generar un proyecto, ya sabemos a qué vamos a dedicar el año siguiente, pero sobre todo porque a mí personalmente me genera descubrir una faceta que no descubría en los escenarios, que es la relación humana entre los músicos. Yo allí soy uno más, me siento a hablar con toda la gente, conozco y me da la oportunidad sobre todo de conocer y aprender sin enseñar. A pesar de que enseño, allí por las mañanas aún tengo algunos alumnos de la viola da gamba, pero aprendo mucho de estos alumnos becados que vienen del norte de África, que tenemos una beca en la cual nos traemos cuatro chicos y chicas de Marruecos y 4 chicos y chicas de Argelia, y pasan una semana con nosotros y aprendemos de los chavales jóvenes del Fringe que han ganado una beca para poder tocar en el festival, aprendemos de los músicos que no conoces, de música tradicional, imagino que ellos de nosotros. Y esto es lo más importante. Aprendemos y generamos muchas posibilidades, porque allí se conoce la gente y seguramente salen muchísimos proyectos. De nuevo, agradezco a Federico y a la Fundación que nos haya acogido, y seguramente sea el inicio de una gran relación en la que traigamos el pensamiento, podamos hacer música, pero también hablar sobre ella, ver qué fue
y ver qué nos aporta y qué puede aportar a la sociedad lo que vivimos, porque estoy convencidísimo que la música, sea como sea, nos hace una sociedad mejor. Yo creo un poco, por hacer un pequeño apuntito de lo que me has dicho, que es muy importante esta conexión con Madrid. La última vez que disteis un recital en Madrid, en el auditorio, tuvisteis un éxito verdaderamente apabullante. Es una cosa que pasa o ha pasado como pasó en París. En París, que yo tuve la gran fortuna o el privilegio de estar en ese concierto que van a dar, los parisinos decían, pero si no conocemos esta música, ¿cómo es posible? Y claro, esto ha motivado que realmente el foco se esté expandiendo, el foco de conocimiento, y este año el festival en Madrid es muy importante, porque Madrid es Madrid y estamos en Madrid, claro, pero este año han presentado el festival en Utrecht, han presentado el festival, aparte de París, que ya es como ir a casa, lo han presentado en Marrakech, en Fez, y en varios sitios, en Bruselas. Y el Palau de la Música el martes. Y el Palau de la Música en Barcelona, lo cual yo creo que, bueno, esta labor que están haciendo por lo menos está teniendo esa resonancia verdaderamente necesaria. Y luego, pues lo que él ha dicho, que el fringe, la educación pues al mundo africano que está en este sentido, el que vengan y se incorporen con una ilusión loca, pues por citar un intérprete, pues no sé, un clásico del canto napolitano como Pino de Vittoria, que ahora ya él, aparte de ser del sur de Italia, ya se considera como casi como alguien de Morella y cosas de estas. Y entonces, claro, todo esto, cuando uno lo vive allí, se cuela en las clases como puede, las escucha, las ve, se nutre de ese ambiente, pues realmente pues te da esa relación humana, por encima de todo, de vivir la música, que yo creo que es imprescindible y desde luego gratificante y alegre como pocas. Antes te había dicho pedir un paréntesis, porque quería explicar una cosa referente a la música, ¿no? Hacer una reflexión sobre lo que es nuestra historia de la música en general, ¿no? Y a veces doy alguna conferencia, en algún máster de gestión musical, y les hago una línea temporal. Siempre empiezo con una línea temporal sobre lo que es nuestra música, esto que nosotros llamamos música antigua, ¿no? Hago una línea temporal en la que empieza en el año 1000 y acaba en el año 2023, estamos, ¿no? 2023. Y digo, esta es la historia de Occidente. Realmente, ¿cuándo empieza la música escrita en nuestra civilización? Pongamos el año 1000, vamos a redondear que con Guido d'Arezzo, más o menos, empezó la música escrita y a partir de aquí hubo una evolución, Edad Media, el Ars Subtilior, el Ars Antiqua, el Ars Nova, el Renacimiento, después el Barroco, el Clasicismo, Romanticismo, y seguimos, ¿no? ¿Y qué hacemos los que nos dedicamos a la música antigua? Cuando hablamos de que tenemos en cierta manera que explicar siempre lo que hacemos. Realmente hay un arco de 1000 años, pero hoy, empezando por los grandes centros de programación como el Centro Nacional de Difusión Musical, el INAEM, o acabando por los conservatorios, parece que se frena todo en el año 1700. Parece que solo existe música, porque los auditorios están previstos para esto, pero yo aseguraría que el 95% de la programación está dedicada a los últimos 3 siglos de música. ¿Y qué pasa con los otros 700 años? Pues yo me especializo en 700 años de música. Es lo que hacemos. Somos especialistas, claro. Hoy en día es una locura que un músico de música antigua pueda hacer música medieval, renacentista, barroca, clasicismo, Ars Nova, Ars Subtilior, gregoriano. Hay gente especializada en la interpretación del canto llano en el Renacimiento. Hay ya muchísima especialización, pero no vemos que es necesario este espacio porque nos dedicamos a este repertorio, a la música desde que empezó su escritura y sus correlaciones con las músicas tradicionales hasta, podríamos decir, cuando la música antigua dejó de serlo. Y ustedes me preguntan, esto es una pregunta retórica, ¿y cuándo dejó de ser la música antigua? Pues también es que el nombre lo pusieron mal, ¿verdad? Hombre, la música antigua, tal como se conoce, el término de música antigua no dejó de serla. Es antigua y es moderna. Es antigua y música de hoy. El nombre de música antigua no es un nombre muy acertado, es una mala traducción del inglés, early music, que realmente sería música temprana, por la proximidad. Antes de este año 1000 ya hablamos de música de la antigüedad, porque también había música en Grecia y en Egipto, claro que hubo música y en otras civilizaciones.
Pero lo más importante de hablar de música antigua, y para los intérpretes es fundamental, es entender que la música no era arte. Y aquí tal vez alguien me puede castigar por decir esta frase. La música era más artesanía, era un oficio antes que una inspiración. Y yo creo que esto es la línea de definición de lo que es la música antigua. Entonces, convertir hoy en espectáculo lo que para Juan Sebastián Bach fue un oficio, convertir en concierto 2 cantatas de Bach, que su funcionalidad era ser interpretadas el domingo de Cuaresma, es un ejercicio no solamente para el intérprete, sino también para el público. Pero estamos en esta tesitura. Las canciones de trovadores nunca fueron en un escenario. La música cortesana de Luis Milán se tocó en la intimidad. Las óperas de Monteverdi, no habría más gente que la que había aquí cuando se estrenó L'Orfeo. Y hoy todo eso lo transformamos en nuestra sociedad. Esta reflexión es necesaria para un público selecto, como ustedes, que han venido adrede a escucharnos hoy, y seguramente que hagan una explosión de este pensamiento para que valoremos más cuál es el concepto que tenemos los restauradores de la música del pasado a la hora de reinterpretar estos repertorios. Pues no sé si preguntas algo. Podemos seguir hablando un poco si quieres. Yo creo que vamos a levantarnos para que toquen los músicos, porque mira Delia qué cara está poniendo ya, digo, estos se van a enrollar y no se levantan. Bueno, si alguien del público quiere aportar algo, yo creo que también sería una buena ocasión. ocasión. Sí, es por supuesto. Con libertad absoluta, pero estamos en familia. Muchas gracias a usted. No, y luego dentro de las músicas llamadas antiguas está la música más moderna que puede uno imaginarse, que es la música de Tomás Luis de Victoria, por ejemplo, español, y aragonés y tal, y claro. Y están ahí. Pues vamos a imaginar que somos cortesanos en un salón en el siglo XVII. Nos falta un poquito de comida y la improvisación, porque normalmente estas fiestas serían cada uno aportaba. Pero bueno, con un escenario contamos con... ¿Con qué? ¿Con qué? Ah, que hay un vídeo. Sí, bueno, vamos a proyectar un vídeo y después tocamos, ¿verdad? Venga, pues ya está. Gracias, Juan Ángel. Muchas gracias. Esta noche.
referencia del maestro Pepe Rey y nos sirvió con este título, Claroscuro, hacer un homenaje a estas músicas que cita en tantísimas de sus obras. Con Delia y con Roberto hemos viajado a medio mundo con este programa y siempre impactado. Siempre hemos llegado no solamente desde la poesía, sino desde la propia música, y para nosotros es un placer hacerles un taste aquí. Se va a quedar con las ganas porque vamos a hacer medio concierto. Diga usted. Tengo mucha curiosidad, si es posible saber de qué año son los instrumentos. Pues ahora luego se lo contamos todo, pueden acercarse y les haremos una explicación de los 3 instrumentos que llevamos hoy, de los muchos que tenemos en casa. Son reproducciones, ninguno es original, obviamente. No ha llegado hasta nuestras manos desde tan antiguamente. Es madera natural y materiales orgánicos. Tenemos referencias indirectas, con grabados, pinturas, esculturas. Se está convirtiendo en un entorno cortesano, que ya estamos aquí todos. Familia. ¿Y las partituras? ¿Y las? ¿Y las partituras? Las partituras, pues muchas son transcripciones que hacemos nosotros directamente, o muchas son utilizando, por ejemplo, Barbieri tiene un famosísimo Canción del Palacio, que es uno de las fuentes, después las canciones de los mismos intérpretes de Marín, ¿qué más intérpretes tenemos en el repertorio? Pues la famosa, pues les digo yo, sobre todo canciones José Marín, Arañés, Luis de Narváez. Se ha trabajado mucho la musicología española en el finales del siglo XIX y XX, como en toda Europa, fue espectacular, y yo creo que se hizo un trabajo difícilmente superable, y realmente lo que un músico tiene que hacer aquí es recopilar, porque los ingredientes existen. Algunas de ellas son originales, pero como aprendimos de pequeños a leer solfeo, nos las escribimos en moderno para ser más fácil. Ya es difícil tocar, Bueno, pues vamos a empezar con un pequeño bloque, ya que nos hemos puesto a hablar. No quería hablar hasta hacer música, pero vamos a empezar a mitad concierto con unas españoletas que son para guitarra, pero hacemos una versión para Tiorba y Viola da Gamba. Después un romance que se cita en el Quijote, aquel que dice el romance de Cardenio, por unos puertos arriba, que se conserva en el Cancionero del Palacio. El Oesel, que está en la playa, unas diferencias sobre las vacas, que ahora les contaré antes de tocarlas. Después interpretaremos una de las canciones más bonitas que creo que tenemos, que es aquella que Ojos pues me desdeñáis, de José Marín. Y este primer bloque lo acabamos con 2 piezas que incluso les motivarán a bailar. Hay sitio por ahí detrás.
creéis que merecería estar en el hit parade de los 40 principales? Sería esta, Guárdame las vacas. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque se conservan, me queda tan bonito si me acompañan, sino porque se conservan muchísimas partituras. No solamente de la propia melodía, sino de variaciones sobre esta misma preciosa melodía, en este caso, unas que escribió uno de los 7 magníficos, de los 7 grandes vihuelistas, don Luis de Narváez. Diferencias sobre Guárdame las vacas.
menos que la primera J que nos ha llegado escrita escrita en formato papel. Curiosamente es una J instrumental que no lleva letra, en cambio en la tradición popular todas se cantan y todas llevan una letra particular, ¿no? Y en algunos lugares incluso se improvisa. En este caso es una partitura de Santiago de Murcia, que nos ha llegado específicamente para guitarra barroca, que es este instrumento que ven aquí, y está escrita en tablatura, con numeritos. Entonces nosotros la hemos adaptado a esta formación. Más o menos principios del siglo XVIII, 1700 y poco. Sí, presenta un poquito. Claro, bueno, y como no se puede hablar de Don Miguel de Cervantes y el Quijote sin hablar de la locura. Hay una canción que es la que configura todo este programa y este último bloque. Esto es el reggaetón del siglo XVI. Es que si leen los textos, ojos, que muero, que me desdeñáis, que todo es pura pasión, amor. ¿Qué es lo que nos lleva? Es que hoy en día el ser humano no cambia. Que poco cambiamos, eso. No, que somos iguales. Sí, tenemos más cosas, más ciencia, más educación, más derechos, pero a nivel emocional y sentimental, pasiones, sexo, amor, lujuria, celos, envidias, siguen. A mí me gusta ver que ya dicen algunos que Don Quijote descubrió la performance. No es broma. No es broma, lo descubriría seguramente Don Miguel de Cervantes porque era muy buen músico, aunque ya puso en boca del mismo Quijote que no sabía tocar la vihuela y que desafinaba y tenía una voz muy ronca, pero sí que mostró en sus libros, en sus obras teatrales, un gran conocimiento musical que nos ha hecho no solamente recuperar un mundo sonoro, sino también un mundo culinario, un mundo costumbrista de todas sus obras. Hemos recuperado tantísimo gracias a lo que él escribió. Y hay una que a mí me gusta mucho, que es aquella de Rinconcete y Cortadillo, en la que empiezan a utilizar unos elementos para hacer música contemporánea. Y dice más o menos que entre los instrumentos que figuraban en esta escena de Rinconete y Cortadillo había una escoba. Y en efecto leemos que la Escalanta se quitó un chapín, de estos zapatos que llevaban ellas, y comenzó a tañerlo como si fuese un pandero. La Gananciosa tomó una escoba de palma nueva y rascándolo hizo un son que, aunque ronco y áspero, se concertaba con el chapín. Pero Monipondio, que andaba por allí, dijo: yo también quiero, y entonces rompió un plato, hizo dos tejoletas que puestas entre los dedos y repicadas con gran ligereza llevaba el contrapunto al chapín y la escoba. Casi nada. Bueno, pues vamos a seguir con estas músicas que nos provocan, con esta pasacalla, porque la música española estuvo muy de moda en la Francia del siglo XVII, y hubo un señor, Henri de Bailly, que escribió un texto y una música preciosa para este bloque, que no sé si desvelarles, bueno, lo irán escuchando y si nos viene se lo iremos contando. Pero sí que esta pieza me gusta mucho el texto, porque nos sentimos todos reflejados en él, y que dice, bueno, lo dice Delia, que tiene una voz más bonita que yo. Yo soy la locura, la que solo infundo placer y dulzura y contento al mundo. Sirven a mi nombre todos, mucho o poco, y no hay hombre que piense ser loco.
Vuestra belleza. Sí, usted. Señor, me tiene confuso el mirar. Siéntome un gran consuelo cuando veo la vuestra cara asomarse a la ventana. Que yo muero, pasmo y duelo, y me dais grande consuelo. Y deseo por vos morir. Vuestra belleza, señora, me tiene
una guitarra, lo explica el mismo. Muy bien, pues básicamente son dos instrumentos muy representativos de toda nuestra tradición histórica, que son la línea de las guitarras, en este caso una guitarra renacentista, a mitad camino entre el Renacimiento y el Barroco. Es el instrumento que viajó en los barcos hacia las Indias y después evolucionó en el ukelele, en el charango, en tantas variaciones riquísimas respecto a la instrumentación. Y aquí tenemos la familia de los laúdes representada. En este caso es un laúd un poquito diferente porque está transformado para que tenga un registro mucho más grave, y en este caso este instrumento se llama tiorba, que es como un laúd con trabajo. ¿Qué nos cuentas de este instrumento? Pues mi instrumento se llama una viola da gamba. Gamba en italiano son piernas y esto lo identifica. Había violas de brazo, violas de espalda, violas de arco, violas de mano, y aquellos que tocaban un instrumento les llamaban dalla viola. Cuantísimos compositores, Antonio dalla viola, Giuseppe dalla viola. Bueno, era una manera donde empezaron los apellidos, ¿no? Casi, y como los carpinteros, los panaderos o los que tocábamos la viola nos llamaban así. Y esta es una copia de un instrumento francés de finales del siglo XVIII, de un colichón, que me hizo una luthier francesa hace ya muchísimo tiempo. Son todo copias originales, pero traemos un instrumento original. Lo mío es básicamente una laringe. Pero sí, que seguramente existiría alguna. Lamentablemente para los cantantes es dramático porque no tenemos obviamente un modelo. Nosotros nos basamos sobre todo en iconografía. Nos interesa mucho el mundo de la pintura, por ejemplo, de la escultura, porque cuando se reflejan cantantes sí que podemos ver o podemos intentar imaginar cómo podían ser las posiciones. También nos basamos mucho en los tratados, en las fuentes, también en los tratados de instrumentos, incluso son importantes para nosotros, pero es verdad que tenemos una gran desventaja porque no podemos ver nada ni conservar nada, así que hacemos lo que podemos. Eso dice Delia, pero ella ha viajado al pasado. Sabe perfectamente lo que significa. Señor,
puedes traer